nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad tenemos de recuperar el sentido del misterio en la liturgia? Estas son las palabras del Papa León XIV, el día de hoy, dirigiéndose precisamente a los ritos orientales de la Iglesia Católica, todos los principales representantes de las iglesias orientales, obviamente católicas, y repito una vez más, porque a mí me han inspirado y me llenan de esperanza estas palabras del Papa León XIV, y lo cito a la letra: ¿cuánta necesidad tenemos de recuperar el sentido del misterio en la liturgia? Lo vamos a ver en detalle. Antes de ir directamente a las palabras del Santo Padre, les quiero pedir que le des me gusta, dale like, me gusta, manita arriba. Si puedes compartirme en algunos grupos, te lo voy a agradecer bastante. Y antes de ir a las palabras del Santo Padre, vamos a escuchar esta breve introducción. Del 12 al 14 de mayo de 2025, Roma acogió el jubileo de las iglesias orientales. En las basílicas de San Pedro y Santa María la Mayor se celebraron liturgias en los ritos etíope, armenio, copto y bizantino, en presencia de fieles, patriarcas, arzobispos mayores y metropolitanos, con la presencia del cardenal prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. El jubileo para las iglesias orientales concluyó con una audiencia con el Papa León XIV. El Vicariato Patriarcal Muy bien. Voy a regresar acá con ustedes. Básicamente quería usar esta introducción para que nos diéramos cuenta de qué se trata. Las iglesias orientales están en peregrinación ahora mismo en Roma con motivo del año jubilar. Y pues ya se sabe que la iglesia no solamente tiene su rito romano tradicional, no solamente tenemos el rito latino, algunos les llaman rito latino, rito romano, es lo mismo, pero también existen otros ritos que también son tradicionales, son los conocidos ritos de Oriente, las iglesias de Oriente, y el Papa se va a dirigir a ellos, y en este contexto es que el Papa les dice: ¿cuánta necesidad tenemos de recuperar el sentido del misterio, refiriéndose a lo sacro del sacrificio de la Santa Misa, en la liturgia? Lo vamos a ver en un momento. De hecho, para los que quieren saber dónde encontrar estas palabras del Santo Padre, sería bueno compartir ahora mismo. Eso está en la página principal del Vaticano, obviamente. Discurso del Santo Padre León XIV a los participantes en el jubileo de las iglesias orientales. Esto ha sido el día de hoy, miércoles 14 de mayo de 2025. Y bueno, si uno va directamente a las palabras que estoy citando de manera pues resumida, porque obviamente es un discurso que tiene bastante, pero me quiero enfocar en estas palabras. No vamos a leer rápidamente y luego vamos a escuchar al Santo Padre. Dice así el Santo Padre: la Iglesia los necesita. Cuán grande es la contribución en el Oriente cristiano que el Oriente cristiano puede darnos hoy. Cuánta necesidad tenemos de recuperar el sentido del misterio tan vivo en sus liturgias, que involucran a la persona humana en su totalidad, cantan la belleza de la salvación y suscitan asombro por la grandeza divina que abraza la pequeñez humana. Exacto. Estas palabras del Papa me encantan porque expresan de una manera sencilla lo que uno experimenta cuando uno es expuesto, cuando uno es introducido, cuando uno entra en contacto no solamente con la misa tradicional del rito romano, sino realmente con cualquier liturgia reverente, solemne, cualquier liturgia tradicional, y esto incluye, por supuesto, a las iglesias orientales. Y me encantan esas palabras tanto que las voy a repetir. Dice el Papa hablando de estas liturgias antiquísimas, algunas de ellas incluso más antiguas que el rito romano, pero dice así: cantan la belleza de la salvación y suscitan asombro por la grandeza divina que abraza la pequeñez humana. Y cuán importante, dice el Papa, es redescubrir, noten acá el lenguaje, ya lo usó en la parte de arriba,
cuando dice recuperar el sentido del misterio, el sentido de lo sagrado que tristemente en muchos lugares se ha perdido. Y acá vuelve a decir algo muy, muy semejante. Dice redescubrir. Dice cuán importante es redescubrir. También en el occidente, no solamente en el oriente se necesita preservar la tradición en la liturgia, sino también en el occidente redescubrir esto, el sentido del primado o la primacía, el sentido del primado de Dios. Tú dirás, ¿a qué se refiere, hermano, cuando dice el sentido del primado de Dios? Se refiere en la liturgia. La liturgia debe ser cristocéntrica, debe ser teocéntrica, centrada en Dios y no en el hombre. Toda la orientación de la liturgia, todo lo que hacemos en la liturgia debe estar siempre orientado hacia Dios. Y aquí el Papa habla de redescubrir también en el occidente cristiano el sentido del primado de Dios, el valor de la mistagogia, de la intercesión incesante, de la penitencia, del ayuno, del llanto por los propios pecados y de toda la humanidad, tan típicos de las espiritualidades orientales. Por eso es fundamental custodiar, proteger, custodiar, guardar. Es fundamental custodiar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por practicidad o comodidad. Algunos han caído en esa tentación, que han diluido la tradición en la liturgia por motivos pragmáticos, cómodos, utilitarios. Dice así, sin diluir las tradiciones, tal vez por practicidad y comodidad, para que no se corrompan por un espíritu consumista y utilitarista. Está hablando de la liturgia. Todo esto es en el contexto de preservar la riqueza de la tradición, no solamente en las liturgias orientales, sino también, como dice el Papa, también en el occidente cristiano. Que recuperemos, que redescubramos el sentido de la primacía de Dios o del primado de Dios, el valor de la mistagogia, del misterio, del sacrificio que nos inunda. La liturgia, hermanos, debe ser como esa nube que descendía en el templo, ¿no? Que envolvía a todos los asistentes en este misterio, en este contacto con lo sagrado. Dice, de la intercesión incesante, de la penitencia, del ayuno, del llanto por los propios pecados y los pecados de toda la humanidad, tan típicos de las espiritualidades orientales. Por eso es fundamental custodiar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por practicidad y comodidad, para que no se corrompan estas tradiciones litúrgicas, para que no se corrompan por un espíritu consumista y utilitarista. Solamente lo más fácil, lo más práctico, lo más rápido. Wow, me encanta. Pero quiero pedirles a todos los que van llegando, amablemente, regálame tu me gusta, regálame un like. Si pueden compartir en sus grupos, sería genial que lo puedan hacer. Vamos a ir directamente a las palabras del Papa León XIV y escuchemos con atención. Vamos para allá. Acojamos este llamamiento a custodiar y promover el cristianismo oriental, especialmente en la diáspora. En este sentido, además de erigir donde sea posible y conveniente jurisdicciones orientales, es necesario sensibilizar a los latinos. Por eso pido al Dicasterio para las Iglesias Orientales, a quienes agradezco su labor, que me ayude a definir principios, normas y directrices para que los pastores latinos puedan concretamente apoyar a los católicos orientales en la diáspora. Ayudándolos a preservar sus tradiciones vivas y a enriquecer con su especificidad el contexto donde viven. La Iglesia los necesita.
Ustedes habrán escuchado que se acaba acá de mencionar a los cristianos católicos orientales que están en la diáspora. Yo recuerdo que aún de protestante empecé a darme cuenta que yo escuchaba en las noticias que había persecución en el Oriente, que perseguían a los cristianos en el Oriente, que había mártires, que había gran persecución. Y recuerdo que un día dije, a ver, ¿pero quiénes son? ¿Cuál es la identidad de estos cristianos que tanto escuchamos en los noticieros que están siendo perseguidos? ¿Quiénes son ellos? Wow, pues para mi sorpresa, en mi ingenuidad como protestante, que aunque era sincero, pues yo desconocía muchas cosas, me di cuenta que estos cristianos que tanto se mencionaban acá en los Estados Unidos y de este lado del mundo, pues resulta que eran católicos. Y los que no eran católicos eran de la contraparte, por así decirlo, ortodoxa, que ya sabemos que básicamente son católicos, pero bueno, debido a lo que sucede allá en el 1054, pues existe una división, pero al final todos tienen esta catolicidad, todos tienen esta sacramentalidad, todos tienen esta sucesión apostólica, todos tienen estas liturgias, todos tienen estas tradiciones. Y yo decía, wow, o sea que estos hombres están dando su vida, están derramando su vida, y yo como protestante acá estoy acostumbrado a escuchar que ellos no son cristianos. Y a la postre, pues, me di cuenta que lo correcto era hacerme católico. Pero bueno, solamente para que se den una idea, la diáspora son los cristianos católicos orientales que han sido perseguidos y que ahora se encuentran en países donde predomina el rito latino, el rito romano. Y acá el Papa dice, ayudémosles a preservar la riqueza que tienen estos ritos orientales tradicionales. De hecho, antes no lo alcanzamos a ver en el video porque es largo, pero antes de esas palabras, el Papa recordó cómo la Iglesia siempre ha protegido los ritos orientales. E incluso hubo un momento en la historia donde había una penalidad, había un castigo si se descubría que un obispo del rito romano estaba forzando a que un hermano católico de un rito oriental abandonase su rito oriental para adaptar o para abrazar el rito romano. Eso estaba penado por la ley de la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido una apreciación y ahora el Papa León dice, esto lo debemos renovar. Y a mí esto me encanta porque obviamente, como el Papa lo dijo, esto no solamente lo digo de los ritos orientales, dice, eso también es para el rito occidental, que en su mayoría, en su gran mayoría, es el rito romano, es el rito latino. Por eso, hermanos, muchos de ustedes recordarán que yo me aventuré en decirles que yo intuyo o creo, no sé cómo decirlo, que este Papa le va a hacer mucho bien a la Iglesia. Particularmente les dije que creo que este Papa va a hacer mucho para liberar la misa del rito romano tradicional. Creo, si me preguntas por qué lo crees, por qué tienes esa intuición, no lo sé. No lo sé. Yo quería que fuera un Papa, decía, un Papa Pío XIII o un Papa León XIV. Y eso se me concedió, Papa León XIV. Y conforme he ido conociendo al Papa, obviamente muchos de nosotros no sabemos prácticamente nada de él. Empecé a darme cuenta de este sentido que él tiene, de las cosas que más amamos de nuestra Iglesia, del sentido de lo sagrado, de la riqueza de la tradición católica. Y eso a mí me inspiró para decirles hace unos días de que yo creo que este Papa puede ser el instrumento para liberar la misa tradicional. Y escuchar esto, decirlo del Papa, ahora no solamente sobre las iglesias orientales y los ritos orientales de la misa, sino también aplicando esto a la necesidad que tenemos de en Occidente redescubrirlo. Esto a mí, queridos hermanos, me da mucha esperanza. Escuchemos un poco más. ¿Cuánto puede aportar hoy el Oriente cristiano? ¿Cuánto necesitamos recuperar el sentido del misterio, tan vivo en sus liturgias,
que involucran toda la persona humana, cantan la belleza de la salvación y despiertan asombro ante la grandeza divina que abraza la pequeñez humana. Y cuán importante es redescubrir también en Occidente el primado de Dios, el valor de la mistagogía, de la intercesión constante, de la penitencia, del ayuno, del llanto por los pecados propios y del mundo entero, tan típicos de las espiritualidades orientales. Por eso, es fundamental conservar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por comodidad o practicidad, y protegerlas de la contaminación con un espíritu consumista y utilitarista. Bueno, básicamente es el enfoque que le quería dar, ¿no? Todo el discurso que ha dado el Santo Padre está muy bueno. Les confieso que escuchar todo el mensaje que dio el Santo Padre me tocó muy profundo, y me conmovió. Quedé muy conmovido. Realmente les animo a leerlo. Así se llama, Discurso del Santo Padre León XIV a los participantes del jubileo de las iglesias orientales, ¿no? Esto es de hoy, miércoles 14 de mayo de 2025. Hermanos, sigamos rezando por el Papa León XIV, sigamos manteniendo la esperanza. Es cierto que hay algunas cuestiones que solamente el tiempo las dirá, solamente el tiempo las va a revelar, y en ese sentido no debemos adelantarnos. Sin embargo, mantengámonos optimistas en el sentido católico, mantengámonos con la esperanza que Dios siempre nos sorprende, que Dios siempre tiene algo preparado que nadie lo esperaba, y recemos por el Papa. Yo creo que a todo lo que se va a enfrentar el Papa León XIV va a demandar de todos los católicos, de todos los amantes de la verdad, todos los amantes de la tradición católica, que nos unamos a Él y luchemos al lado de Él con nuestras oraciones. Así es de que, mis queridos hermanos, esto es lo que quería presentarles. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.